que va a ser un buen gobierno. Voy a votar a Massa. Porque quiero lo mejor para mi país, en educación, en salud, en transporte, en servicios. Es un proyecto de amor y no de locura. Porque creo que es el único que puede mejorar la educación pública, puede mejorar la salud pública, es el único que plantea soberanía energética. De Capilla del Monte, Córdoba. De Resistencia Chaco. Florencio Varela. Soy de Mendoza. La Matanza. Voy a votar a Massa, porque es el más capacitado en este momento para dirigir el país. Porque no quiero la extrema derecha en el poder. Y para el futuro del país lo que necesitamos es un mayor Estado y un mejor Estado. Radio Caput. Voten a Massa. Todo lo demás es por lugares. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de mañeto, decretos su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd. Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y consuma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente, acá en Radio Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave en Radio Caput. Hola, hola, buen día, ¿cómo va? Aquí, allá y en todas partes esa musiquita que los recibe todos los martes a las 10 de la mañana en Radio Caput, que después va a ser compartida en la radio pública de Marcos Paz en la 90.7 y mañana va a ser compartida también en RPD Radio, en la FM 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones, y va a ser repetida otra vez en Radio Pista Urbana en forma rotativa. Y aquí estamos con Lali Grumeli, como siempre, ahí tocando esos botoncitos mágicos y invitándonos con esa musiquita a que empecemos este programa junto con mi amigo Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted aquí en Mundo en Clave? Aquí estamos con esta recorrida que justamente hoy nos toca un país que tiene algunas características increíbles, hermosísimas. A mí me... ¿Usted estuvo allí? Yo estuve muy poco en la capital, pero estuve en otras partes que es el paraíso. Ahí, recorriendo el paraíso. Pero no digamos más nada, vamos a la música porque si no voy a terminar delatando. Barrio 593 en la casa desde Ecuador para el mundo. Estamos listos. Aunque el día fue nublado, nunca se fue la emoción, porque amo el rap de mi tierra, amo el rap de mi nación. Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano, está todo en el corazón, que no hacemos cosas en vano, queda claro. Y ahí nos deschavamos, ¿no?
No sé. Nos ¿Vos deschavamos. conocés? Y ¿Vos hablaron conocés? de un sabor. Bueno, puede ser ese sabor, pero que estén en otro país. Por ¿no? supuesto, sí, señor. Mira si estaban distraídos en la cocina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podrían estar cocinando si estaban en la cocina? Un maíto, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿No? Que consiste en envolver un pescado en una hoja de la planta del plátano, ¿no? Ajá. Y se lo echa al fuego. Por ¿Al ejemplo, fuego directamente? Directamente al fuego. Qué interesante. ¿No? Podría ser, o una yapanco, después te cuento Sí, que son sí, estas sí, cosas, sí, ¿no? sí, Pero sí. estas cosas se cocinan ahí, en ese país que tiene esta música. Representa el 593, falla, dando batalla, que Sudamérica y Ecuador no calla, que seguimos atentos. Tiene playa, mucha, tiene montañas, tiene unas artesanías increíbles y unas camisas que invitan a estar delgado para lucirlas mejor, ¿no? Entonces no podríamos vivir ahí. Hoy hacer un poquito de dieta antes, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo. Y tiene selva también, ¿eh? Tiene selva, Tiene sí, selva. Y no es grande el país, pero tiene y tiene mucha historia. Y tiene, mira, la capital, es una pista interesante. A ver. La capital tiene el casco histórico, el segundo casco histórico más grande de Latinoamérica es. Después de Perú debe ser. No, me parece que el primero es Bahía. Mira qué Me parece que el interesante, primero ¿sí? en tamaño es Bahía y el segundo es que es bellísimo, bellísimo. Podríamos hacer un programa sobre cascos históricos en América Latina. Qué bueno. ¿No? Qué Estaría bueno, qué ir bueno. viendo, definiendo. Ujú, Bueno, es ujú. interesante. Es un tema que para el verano por ahí. Para el verano es un tema liviano. ¿no? Totalmente, Dale, totalmente. dale. Si te parece, ¿querés contar un poquito más vos de todo Dale, esto? cuento. Vos sabés que las historias de los países de América Latina están atravesadas, en la mayoría de los casos, por intereses encontrados y cruzados de las potencias coloniales. El siglo XIX, el siglo de las independencias, fue un momento de contagio de las pujas vinculadas con los destinos de los poderes europeos dominantes de la época y que tuvieron como actores principales a España, Francia, Portugal e Inglaterra. Esas pujas entre colonialismos, unos en ascensos, otros en caída, determinaron el destino de los movimientos libertarios que debieron generar en su momento la patria grande de América del Sur. Las derrotas militares infligidas a los ejércitos del viejo continente en tierras nuevas rebotaron como victorias pírricas que terminaron fragmentando y tabicaron las consignas de unidad propuestas por los libertadores del suelo americano. El poder de corrupción económica y política del hegemón dibujó las fronteras y repartió las influencias que permitieron continuar con la esclavización de los pueblos nativos y la explotación de los recursos naturales, por supuesto. Este repaso del tiempo sobre los 2 o 3 siglos recientes ponen en debate la necesidad de que en este siglo XXI pongamos nuestra mirada en la necesidad de unión para liberarnos del poder arrebatado hoy por Estados Unidos a las hoy también declinadas metrópolis coloniales de antaño. Desde principios de este siglo se presentó una constelación que generó una chispa independentista que con altibajos realimentaron las ideas de unión y soberanía, con algunas batallas adversas y victorias parciales que preanuncian en sí mismo buenos porvenires. Cada fragmento, cada fractura con su liderazgo. Hoy vamos a hablar de Ecuador. Ecuador, país precioso. A pocos kilómetros de Quito hay un lugar que dicen que ese es justo, creo que son unos 40 kilómetros, ese justo es el centro de la tierra, ¿no? La línea, digamos, el centro a lo ancho, claro, tal cual. Y dicen la que panza, ahí, digamos. claro, y hay una historia, mira, no hace mucho que la leí, no la tenía clara, ¿no? Tampoco hubiera tenido tiempo en ese momento de ir hasta allá, pero dicen que si ahí pones un huevo,
parado, ahí queda parado, porque Mirá está vos. justo en un lugar de equilibrio. Habría Bueno, que comprobarlo. tendremos que viajar y comprobarlo, ¿no? Sería lindo, sería Sí, sí. lindo. Bueno, ya vamos a hacer el programa desde Quito seguramente, ¿no? Mirá, podemos cruzar el charco e ir a ese paraíso que comentaba antes, que son las Galápagos. Ahí estuviste. Yo podría hacer un programa entero hablando de ese lugar porque es... De las tortugas de Galápagos, a ver, contanos algo. Bueno, pude nadar con las tortugas. Ajá. Y pude ver además las tortugas gigantes en otros ámbitos, las que no son tortugas de agua, Ujú. ¿no? Nadé muy cerquita, a 5 o 6 metros de distancia, de los que se llaman tiburones de Galápagos, que son tiburones... ¿Amaestrados? No, Doméstica. Galápagos o Punta Blanca, Ujú. pero que no salen de día, salen de noche, y vos estás haciendo snorkel, con guía, por supuesto, y te permiten verlo, y los ves. Tengo, creo que, no sé si alguna vez te mostré fotos. Pero Me mostraste. sí. Bueno, y después son 16 islas, y es muy notable que en muchas islas sí se repite la fauna, pero hay diversas faunas que están en una isla y no están en otras, ¿no? Y en una... Lo mismo debe ocurrir con la flora, digamos, porque en esos lugares donde hay flora y fauna tan extensa y profunda, digamos, debe haber particularidades de la zona, ¿no? Después la cantidad y la variedad de iguanas, variedad en tamaños, en colores, la cantidad de cangrejos con unos colores bellísimos también. Después unas aves que se llaman piqueros, pata azul, que son de un turquesa brillante, increíble. Tipo faisán. Otros de pata roja, que están en otra isla, ¿no? ¿Y hay que cuidarse de alguno de esos bichos? Digamos, hay que tener cuidado de alguno. No, el En general cuidado... es una fauna bastante amigable, digamos. El cuidado normal, no hay, curiosamente, no hay serpientes en las islas. Pregunté expresamente porque soy muy miedoso. No hay. Podés andar por todos lados. No Entonces sería el paraíso eterno. Y hay porque no habría nadie que te tiente con la manzana, ¿no? Y después hay algunos lugares, en una de las islas hay unos lugares que son como chacras de unos poquitos kilómetros de dimensión, 4 o 5 hectáreas, una cosa así, donde ahí están las tortugas dando vueltas y después las ves que andan por algún camino y se los respeta, y después hay carteles en algunas calles donde te muestran que es el cartel de una iguana, como advirtiéndote que puede haber alguna iguana, así como vas en la ruta y ves el cartel de una vaca, encontrás el cartel de una iguana o el cartel de una tortuga, ¿no? Y bueno, es un lugar hermoso y y después relacionado con la gastronomía también muy interesante. Bueno, digamos que tiene líneas que se repiten a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Y el destino de sus gentes también es el destino de varios países de América Latina, con sus particularidades y sus matices, pero la sumisión de toda América Latina al gran poder internacional, en principio Europa, luego Estados Unidos, es el común denominador. ¿Sí? De todos modos, Larry, son... casi me animaría a decir, no soy un experto en el tema, por supuesto, pero casi de alguna manera uno lo vive como si fueran dos Ecuadores diferentes. Uno es el territorio y otro son las islas. Sí, el territorio insular. Sí. Es cierto, también hay variables también en lo que respecta a la costa y a las otras zonas, ¿no? Está dividido más o menos en 3 zonas, yo lo tenía por acá. Está la zona de la costa, la zona de los Andes y la zona de la Amazonia. La población es diferente, el poder económico es diferente, y esto se repite entre la costa y la montaña a lo largo de toda la costa pacífica de América Latina, ¿sí? Hay una población rica en alguno de los dos sectores y la pobre, que generalmente está al lado del mar, ¿sí? Es muy rica también la información que tiene Larry sobre todos los datos duros de Ecuador, de los que vamos a hablar después de la pausa que vamos a tener dentro de un rato, porque previamente vamos a escuchar
el audio de un diálogo que mantuvimos con Orlando Pérez, que es periodista, es escritor ecuatoriano, conduce, lo ven quienes son televidentes de Telesur, en clave política, es autor de varios libros, de unas 4 novelas o 5, y después muchos libros de interés, como una investigación sobre Chevron. Recibió varios premios, también escribió sobre los Wikileaks y otros temas de interés. Yo recomiendo presten atención a lo largo de los 15 minutos más o menos que hablamos con él, más allá de la solvencia periodística que tiene, da 2 o 3 claves que hay que prestar atención para entender la realidad actual de Ecuador. Me parece importante, ¿sí? Vamos a escuchar a Orlando Pérez. Estamos en comunicación con Orlando Pérez. Un gusto de saludarte como siempre, como en cada comunicación que tenemos, Orlando, aquí junto con Harry Levy. ¿Qué tal, Hugo, Harry? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Qué gusto saludarles de nuevo. ¿Cómo están? Muy bien. Y siempre la primera pregunta que hacemos es, ¿cómo está Ecuador internacionalmente en este momento? Pero el punto es que Ecuador viene de un gobierno de Guillermo Lasso. Daniel Noboa se hace cargo del gobierno por 18 meses y se abre una expectativa que supongo que debe ser un gran interrogante también a nivel internacional, ¿no? Mira, Hugo, el tema pasa porque en el Ecuador las cosas se han descompuesto notablemente con una cuestión como la de Guillermo Lasso, que es un gobierno que, para mal de la gente, efectivamente se cumplen todos los pronósticos que se habían planteado desde el año 2021, un tipo incapaz, poco preparado, con un equipo bastante mediocre y con altos niveles de corrupción, a pesar de que cuenta con el apoyo de la prensa que trata de lavar su imagen todo el tiempo. Y esto ha tenido graves consecuencias porque a nivel internacional, efectivamente, lo que ha pasado con Ecuador, no solamente por la violencia, sino por la corrupción, explica que no tengamos ni inversión extranjera, ni que la gente quiera quedarse en este país y por lo tanto un desprestigio total, lo cual allana el camino de un nuevo gobierno que nadie duda de que será de la misma naturaleza ideológica, económica y quizás con algunos tintes un poco reformistas, liberales, que puedan atenuar la insatisfacción, la incertidumbre que vive la gente. Dime, Orlando, para nosotros los argentinos en este momento hay un gran interrogante y tiene que ver con la dolarización. ¿Cómo ha resultado en la economía ecuatoriana la dolarización? ¿Ha frenado la inflación? ¿Ha desvirtuado los mercados? ¿Cómo fue la reacción del sector económico? Mira, cada vez que hablo para Argentina y me tocan el tema de la dolarización, les digo, por Dios, por favor, no se les ocurra aceptar cualquier propuesta de esta naturaleza, porque, como lo dijo en estos días Sergio Massa, la dolarización tiene un doble efecto, un doble impacto muy desastroso para economías como las nuestras, latinoamericanas, muy dependientes de los commodities del sector externo, porque en la medida en que tienes la necesidad de contar con dólares, tienes que exportar más. Pero al mismo tiempo, si es que no hay la capacidad productiva, si los mercados son endebles a nivel internacional, si la posición del Fondo Monetario Internacional agudiza incluso más las complicaciones en el sector externo, por otro lado, en cambio, facilita el lavado de dinero sucio, y eso es lo que en el Ecuador ha proliferado notablemente con una complicidad bastante directa, bastante compleja, pero directa del sector financiero con las bandas criminales y con el narcotráfico, porque de la única manera que tiene el narcotráfico para poder lavar su dinero es a través del sistema financiero. Y lastimosamente en el Ecuador, el presidente de la República es un banquero que se ha beneficiado del lavado de activos en este país, que en algunos casos es directa y abiertamente claro, y en otros es de manera indirecta. Y eso efectivamente, sin entidades de control, de regulación, de seguimiento, no se puede detectar de un día para otro. Tan es así, ¿cómo será de grave la situación? Que aquí existe la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero para cuestiones de este tipo, y el señor Guillermo Lasso le dejó sin un centavo durante todo el año 22 y el año 23 prácticamente no ha funcionado. Es clarísimo el objetivo, es decir, no le da recursos para que no investiguen nada y por lo tanto la impunidad se mantiene. Entonces la dolarización, aparte de estos dos problemas que son muy recurrentes en el Ecuador, por otro lado, comprime incluso la capacidad de consumo de la gente en los primeros meses o años de instalación. Porque si en el Ecuador, por ejemplo, cuando se dolarizó la economía, el cambio del dólar era 2.500 sucres por dólar, 3.000 en su peor momento, cuando cambiaron al dólar, la cotización pasó a 25.000 sucres por dólar.
Y eso para los sueldos, para los salarios, para los ingresos, sobre todo de clases medias y bajas, es una estocada muy fuerte. Y por eso en el Ecuador, gracias a la dolarización, emigraron más de 3 millones de ecuatorianos en menos de 3 años. Pensaba en algo, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, o inclusive pasó en Argentina hace poco, a lo largo de este año, en la comida china por yuanes. Me imagino que los deben limitar mucho también a ustedes ese tipo de gestiones, porque el fabricante de la moneda que ustedes se utilizan está afuera. Nosotros por lo menos tenemos nuestro fabricante, somos nosotros, el fabricante de nuestra moneda. Lo que ocurre es que pasaría un fenómeno que en el Ecuador es muy grave, es que cuando entras en la dolarización es muy difícil salir. Muchos han graficado diciendo que no es lo mismo sacar la pasta dental de un dentrífico para volverla a meter. Es casi igual, ya sacaste la pasta dental del dentrífico y ya no vuelve a entrar jamás. Por 2 razones. Primero, porque la economía se adapta a esas condiciones y circunstancias y obviamente todos los mercados, todo se va generando en una dinámica muy particular. Efectivamente funciona alrededor del dólar. Incluso el comercio exterior empieza a trabajar en función del dólar, entonces no hay devaluación, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos. Y lo otro que tú mencionas, también es cierto que en el mundo en general la economía se está desdolarizando y eso al Ecuador le está pasando una factura muy, muy grande porque Argentina, Brasil, grandes mercados del Asia ya no están comerciando precisamente en dólares, sino que hacen el cambio según la moneda local. A propósito de la guerra con Ucrania, eso ya sabemos todo lo que ha implicado. Y si el mundo se desdolariza, baja el poder del dólar en el mundo y por lo tanto las exportaciones ecuatorianas se encarecen. Y entonces resulta que ya no es cómodo para los ecuatorianos, para los exportadores ecuatorianos tener una moneda como el dólar para poder comerciar con el exterior. Y eso efectivamente, si es que el señor Milei intenta ponerlo como un paradigma de una liberalización económica, habría que decirle que el mundo se está desdolarizando y por lo tanto él está entrando casi que atrasado a la historia. Orlando, antes de entrar en la faz internacional y la ubicación de Ecuador en ese plano, te pregunto cuál es, en pocas palabras, el futuro que vos anticipás para la política ecuatoriana, digamos, de los próximos años. Mira, con el triunfo de Daniel Noboa, que es hijo del hombre más rico del Ecuador, poseedor de uno de los grupos económicos más poderosos, que además tiene inversiones en la minería, tiene inversiones en los bananos, y esto también está de alguna manera ensuciado, está manchado por la proliferación de contrabando con cocaína a Europa en las cajas de banano. Lo que a mí, al menos me proyecta este gobierno es que será la continuidad de Guillermo Lasso, acentuando incluso una disputa entre las élites económicas y financieras del Ecuador, porque de lo que se conoce, de lo que se sabe, incluso el Grupo Noboa es, digamos, mucho más codicioso y mucho más autóctono, es decir, actúa por cuenta propia porque tiene un gran poder y tiene unas contradicciones a nivel de las oligarquías ecuatorianas. Pero por otro lado, me parece que en lo político, siendo un gobierno tan corto de 16 meses, 17 a lo mucho, también hay grandes posibilidades de que él pueda pasar, digamos, como se dice acá en el Ecuador, no sé si se entiende en Argentina, de agache, es decir, por bajito, sin hacer mucho ruido. Él no da entrevistas, él no hace declaraciones, en campaña no hizo nunca discursos de tarima, no daba entrevistas a grandes medios de comunicación, es decir, podrá ser un gobierno bastante opaco, bastante tenue, y por lo tanto podrá darle continuidad a la inercia económica que ha tenido el Ecuador con Guillermo Lasso y dirá que todo es la culpa de Guillermo Lasso. Entonces me parece que vamos a vivir meses bastante extraños, bastante raros, pero yo sí creo que la conflictividad social se va a agudizar porque también es cierto que el movimiento social no está conforme con los resultados electorales, sabiendo las consecuencias que trae un gobierno de tinte oligárquico como es el de Daniel Noboa. Y teniendo en cuenta que es un empresario tan poderoso, ¿puede llegar a cambiar los vínculos comerciales de Ecuador con algunos países, fortalecerse algunos, debilitarse otros? Mira, yo creo que, por ejemplo, en el caso concreto de la familia Noboa, que es una de las más grandes exportadoras de banano, uno de los grandes problemas que tiene es que no puede exportar a Rusia, por ejemplo, lo que normalmente se hacía. De hecho, el Grupo Noboa era uno de los grandes beneficiarios de la apertura económica de Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética,
porque quizás entre el 60 y el 70% de sus exportaciones estaban en Rusia, y eso era un ingreso bastante fuerte, bastante sólido. Eso, por ejemplo, me parece que llevará a contradicciones quizás en su momento, porque por otro lado, mercados como el de Estados Unidos y Europa en general no necesariamente van a aceptar el banano ecuatoriano porque ya tiene el banano centroamericano, etcétera, todo eso, y africano también. Entonces me parece que ahí entra en una contradicción. En los últimos 2-3 días ha estado en Estados Unidos Daniel Noboa, ha tenido contacto con el Banco Mundial, etcétera, la clásica, no van a Estados Unidos después de ganar una elección, van, piden consejos, piden autorización, proponen una serie de cosas y al final lo que se aplica es la misma receta de siempre. Yo no veo ningún cambio significativo, te digo, más bien sería la diferencia de estilo, porque Guillermo Lasso llegó muy arrogante, muy soberbio, con la complicidad de los medios. En cambio, Daniel Noboa tiene un perfil bastante bajo, a pesar de que los medios quieren elevar su imagen. Y por otro lado, también es cierto que la Revolución Ciudadana tiene en la Asamblea Nacional 52 asambleístas y siempre va a tener que contar con los votos de la Revolución Ciudadana para los proyectos fundamentales de carácter urgente, económico, etcétera. Si no, tendría que aliarse con los otros grupos que siempre le van a chantajear, que es lo que pasó en su momento con Lenín Moreno y también en otros casos con Guillermo Lasso. Orlando, con el mundo en cambio y marchando hacia una multipolaridad, ¿cuál sería el papel que puede jugar Ecuador en este contexto? Bueno, la incidencia y el rol que puede jugar en el Ecuador en el contexto mundial es bastante débil, bastante corto en alcance, en impacto, por dos razones. La primera, por el tamaño de la economía ecuatoriana, eso ya está fuera de discusión. Y segundo, porque no tenemos un líder como en su momento lo fue Rafael Correa, que ponía a dialogar al mundo sobre sus propuestas, que no se dejaba someter por la agenda estadounidense en temas de orden regional o geopolítico. Y en ese nivel, incluso el liderazgo de Rafael Correa también dio lugar a que se movilizaran mejor las fuerzas políticas en América Latina para consolidar la UNASUR, por ejemplo, para que el pacto andino o el acuerdo andino no tenga las características de una debilidad económica, sino que por el contrario sea activo y sintonizado con la dinámica mundial. Por lo tanto, no le veo con una mayor inserción. De la única manera que se hace noticia ahora en Ecuador hacia el mundo es por el nivel de violencia. Estamos llegando a niveles impresionantes de los 10 países más violentos del mundo, y eso obviamente ni alienta, por ejemplo, a la inversión extranjera, a la consecución de acuerdos comerciales, culturales o de orden geopolítico en América Latina o con respecto al mundo. Entonces, para tu pregunta, en realidad te digo, le veo muy débil, muy corto y quizás anulado, como en su momento fueron otros países de América Latina con líderes o presidentes de muy poca valía intelectual, académica o carismática. Y con la posibilidad de que gane Massa en la Argentina dentro de 2 semanas, Lula en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, ¿hay alguna posibilidad de que se apoye por ese lado Ecuador como para hacer negocios? ¿O es de suponer que Daniel Noboa no le va a dar mucha importancia a la región? No le veo, o sea, coincido contigo, no le va a dar mucho interés, no le va a dar un posicionamiento más activo, más dinámico, con la presencia de Massa en Argentina de ganar, con Lula, con las dificultades que atraviesa incluso la calle Pou en Uruguay. A mí me parece, me huele que efectivamente va a estar concentrada la atención en el Mercosur, incluso con la participación un poco más activa, menos bloqueada de Venezuela. La región tiene otras características ya, y en particular te diría el peso gravitante que adquiere cada día Gustavo Petro en la lógica política regional. Anula otra cosa. Hubiese sido un Rafael Correa con Gustavo Petro, Lula, Massa, etcétera, etcétera. Habría sido otra la dinámica política, incluso para resolver problemas puntuales y fundamentales como son, por ejemplo, el tema de la migración, el tema del narcotráfico y el tema, obviamente, comercial, que es una de las preocupaciones. Pero yo, por ejemplo, no le veo a Noboa en disputas políticas o aliándose o sintonizándose con la dinámica política de Petro, de Lula, de Nicolás Maduro, de Sergio Massa, Luis Arce, de mucho menos, ¿no? Bueno, me parece que lo que le queda al pueblo ecuatoriano es pelear a partir de este 48% que obtuvieron en las elecciones, pelear para dentro de unos años poder reorganizar, no, dentro de 1 año y medio, poder reorganizarse y volver al poder. Claro que sí. Y yo te digo sinceramente, este fue un proceso
que deja muy mal parado a Guillermo Lazo porque es una muerte cruzada, es un adelantamiento de entrega del poder. Esto fue inédito en el Ecuador, antes se tumbaba a presidentes y hasta luego no pasaba más de eso. Abre una nueva expectativa, sí, pero también creo que le deja muy bien plantado a Lisa González como una potencial candidata a la presidencia del año 2025 y ojalá, digamos, en términos más el orden ideológico y político, sea ella la futura presidenta del Ecuador. Orlando, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo muy grande y como siempre agradecidísimos por tus palabras. Gracias a ti, a Larry, Hugo, por supuesto, siempre el cordial saludo para todos y ojalá gane en Argentina no la dolarización, sino gane la democracia y la soberanía en todos los sentidos. Un abrazo, gracias. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput. Para nuestro presidente, voto al candidato Sergio Massa. Pasan cosas. Porque demostró a lo largo de todo su trayecto de gestión ser operativo, capaz, hábil, actuó con firmeza, convicción, audacia. De San Rafael Mendoza, de Puerto Madryn, Chubut, de Rosario, Santa Rosa La Pampa. Porque en un momento tan complicado como este, él apuesta al país, a sus recursos y a su gente. La escuela es pública, donde los hospitales van a ser públicos. Bueno, en lo emocional es simpático, es cordial y tiene el buen humor argentino que necesitamos tanto. Yo creo y mi familia en que son los que van a defender al pueblo argentino. Voy a votar a Massa. Mi voto es para Sergio Massa. Radio Caput. Por la paz social, por la democracia y por seguir bien adelante con nuestros derechos. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias Internacional. Partió a Egipto ayuda humanitaria argentina para la población de la Franja de Gaza. El envío está compuesto por donaciones realizadas por los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social y por Cascos Blancos, también del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta primera carga, que alcanza 1 tonelada de mercaderías, traslada 400.000 pastillas potabilizadoras de agua, 57.600 unidades de pastillas desinfectantes, remedios acordes a la situación de la población, materiales para la atención médica, leche en polvo, calzados y variados tipos de ropa. El envío arribará mañana miércoles a Egipto y luego será entregado en la ciudad de Rafah, zona fronteriza con la Franja de Gaza. Rigen alertas amarillas por tormentas en el AMBA, Entre Ríos y La Pampa y por viento en 8 provincias. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, quien indicó además que para esta tarde rige una alerta amarillo por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes en la ciudad de Buenos Aires, La Plata y en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción de una porción del noroeste. El alerta también afecta al centro y sur de Entre Ríos y el sureste de La Pampa, en las localidades de Caleu y Ucal. A la vez, el organismo meteorológico lanzó otro alerta por vientos para zonas de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis. Fútbol. Pensábamos que Almirón nos iba a acompañar hasta el final. Así lo expresó el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en relación a la renuncia del técnico Geneise luego de la derrota ante Fluminense por la final de la Copa Libertadores. Estamos dolidos, claro que sí, pero esto es deporte, fútbol, gana uno solo.
y muy agradecido a nuestros jugadores, a cuerpo técnico que en el día de ayer dejó de trabajar en nuestro club por decisión de él cuando pensábamos que íbamos a llegar hasta el final, pero le deseamos toda la suerte del mundo y que sigan bien en el trabajo que hacen. Nosotros estamos pensando ya en el partido del miércoles y con mucha ilusión con todo lo que viene. Más información en telam.com.ar. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. Radio Capú. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. También hay rock en Ecuador. No soporto tanta traición, prostituyen la nación, se llena la boca de inocencia. Asambleístas y ojos ladrón. Esta canción, si la escuchás, también tiene todo un es contenido. Un rock de protesta. Sí, de protesta, con mucho contenido social. Solo saben vociferar, su conciencia tiene un precio caro. De nosotros se burlarán, sus pasiones crecerán, y aquí el pueblo duerme en las aceras. Qué polenta, ¿no? Qué voz, Sí, ¿no? Interesante, muy interesante porque se relaciona con lo que decía Orlando Pérez en la entrevista que escuchamos, con respecto a la conflictividad social, ¿no? El gobierno de Lasso, el gobierno que se terminó, o se termina y... Que se terminó, que tuvo que huir de alguna manera porque se le venía el juicio político, entonces acudió a una... a un subterfugio de la ley, digamos. De la ley y llamó, digamos, de esa manera cortaba el juicio político que lo tenía en contra. Sí. ¿no? Ya los primeros pasos habían sido todos en su contra y pudo llamar a elecciones que fueron, mejor dicho, elecciones para completar su mandato de 17 meses, ¿no? Que los perdió por muy poco Luisa González, la correísta de Revolución. Sí. Que probablemente en las próximas elecciones, si como decía Orlando, el nuevo elegido, el nuevo presidente elegido, que es hijo de un empresario, hace una gestión opaca, como él la preanunciaba, como él la pronosticaba, y el aumento de la conflictividad social probablemente le dé al correísmo la mayoría en las próximas elecciones, ¿sí? Sí. Bueno, me pareció importante la mirada, sobre todo tu pregunta sobre la dolarización y los efectos de la dolarización, ¿no? Y lo que finalmente terminó recomendando, no entren en la dolarización, porque es más o menos como sacar la crema dental de un dentífrico y intentar volver a ponerla para volver a restituir los valores soberanos de una moneda propia, ¿no? Sabés que en Caput, justamente, tuve oportunidad de hablar algunas veces con Rafael Correa, de entrevistarlo. Y 2 veces por lo menos hablamos del tema, y en una fue bastante claro, ¿no? Él me hablaba de que había todo un trabajo de evolución positiva dentro de la economía muy buena, con mucho confort, con muchos derechos adquiridos por la población, y que era poner en riesgo todo lo que se había logrado, porque, digamos, para tener una moneda propia, lo que necesitabas es tener el dinero suficiente, y probablemente endeudándote mucho, ¿no?, para poder comprar todos los dólares que estaban circulando. El sentido inverso de lo que propone Milei. Ganar soberanía era sí, esto, señor. ¿no? Y eso era un riesgo muy grande, porque si salía mal, el perjuicio podía ser enorme, ¿no? Y a todo esto, de alguna manera, lo planteó
también en la entrevista Orlando Pérez con un ejemplo muy simpático que dijo, ¿no? Sí, el de volver a poner en el dentífrico la pasta que sacaste, ¿no? Vos sacás fácil la pasta del dentífrico, volverla a poner pero cuando la querés volver a poner no podés. No, y aparte porque se ha distraído el dinero de las inversiones, del flujo que un país necesita. Si vos necesitas distraer todo ese dinero para comprar los dólares que están en el mercado y volver a imponer, digamos, la moneda local, hubiese sido una desmovilización de capitales muy importante. Habría que haberlo hecho, digamos, en términos de mucho cuidado, fijándose qué cosas le das prioridad y distrayendo una cantidad de dinero que cualquier país necesita para su evolución cotidiana, ¿no? Tal cual. ¿Te parece que vayamos, antes de los números duros, te parece que vayamos a hacer una mini recorrida por el mundo? Dale, vayamos. Vamos. Los sistemas de defensa israelíes interceptaron fuera de la atmósfera, sobre el Mar Rojo, varios misiles balísticos lanzados desde Yemen. Esta es la primera vez en la historia que operaciones militares se llevan a cabo fuera de la atmósfera. El evento marca un nuevo hito en el desarrollo de la tecnología militar. Por el momento no se proporcionaron detalles, sin embargo, anteriormente los hutíes desde Yemen, que intentaron atacar a Israel con misiles balísticos, anunciaron que están dispuestos a lanzar ataques mucho más poderosos, lo que podría convertirse en un serio problema para Israel. El partido ultraderechista español, Vox, planea querellar por cohecho al presidente del gobierno Pedro Sánchez en caso de que se promueva el trámite de una ley de amnistía para los independentistas de Cataluña. Así lo manifestó Santiago Abascal, líder de Vox. Para Abascal, la ley de amnistía es flagrantemente inconstitucional y añadió que los diputados de su partido enviarán un requerimiento a la presidencia de ambas cámaras advirtiéndoles la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional. Vale recordar que el 1 de noviembre se informó que Madrid y Barcelona llegaron a un acuerdo sobre una futura ley de amnistía para los independentistas catalanes. El mercenario estadounidense Matthew Van Dyke hizo pública información sobre las pérdidas entre sus compatriotas en los combates en Ucrania. Según él, 510 estadounidenses murieron y varios centenares resultaron heridos. Van Dyke también señaló que los ciudadanos de varios países europeos están luchando del lado de Kiev. El mercenario agregó que las grandes pérdidas fueron el resultado de acciones mal planificadas por el ejército de Ucrania, que lanzaron la ofensiva demasiado tarde y permitieron que el ejército ruso construyera líneas de defensa fortificadas. China está interesada en fortalecer la coordinación estratégica con Cuba y la apoyará en medio del embargo que Estados Unidos le impuso a la isla. De ese modo, se expresó Xi Jinping, presidente chino, en una reunión que mantuvo con el premier cubano Manuel Marrero. Xi Jinping aclaró que Pekín considera que las relaciones amistosas con La Habana desde una perspectiva estratégica y las reforzará orientándolas a largo plazo. También manifestó que China y Cuba deberían aprovechar el potencial existente para promover proyectos conjuntos de la iniciativa de la Franja y la Ruta en ámbitos como la agricultura, el turismo, la sanidad, la ciencia y la tecnología y las telecomunicaciones. La Premio Nobel de la Paz 2023, la iraní Narges Mohammadi, inició ayer una huelga de hambre en prisión para protestar contra la falta de atención médica para los presos y en rechazo al velo obligatorio para las mujeres, según anunció su familia. Mohammadi, de 51 años, está detenida desde 2021 en una prisión de Teherán y comenzó su huelga en protesta por la política del gobierno de Irán de retrasar y descuidar la atención médica de los reclusos enfermos, lo que resulta en un deterioro de la salud y las vidas de las personas, según dice el comunicado. Una nueva caravana de migrantes de más de 500 personas se unió ayer a un multitudinario contingente que está estacionado en el estado mexicano de Chiapas, con la intención de lograr negociar con las autoridades migratorias de México documentos de tránsito
para llegar de forma más segura a los Estados Unidos. Durante más de 5 horas, la caravana, integrada por migrantes de Centro y Sudamérica, caminó unos 45 kilómetros desde el parque principal de la ciudad de Tapachula, capital de Chiapas, hasta un campamento improvisado que instaló en el municipio de Huixla. Y cerramos con Perú. Ana Gervasi, la canciller, renunció ayer a raíz del escándalo provocado por el anuncio de que la presidenta Dina Boluarte se reuniría la semana pasada en Washington con su colega de Estados Unidos, Joe Biden, encuentro que nunca se produjo porque no estaba programado. Así lo informaron el gobierno y la prensa local y lo terminó de confirmar en la tarde de ayer el jefe de gabinete, Alberto Otálora, horas después de que los medios locales reprodujeran la dimisión. Bien, ahí estamos, seguimos, luego de las noticias volvemos a la mitad del mundo, ¿no? Volvemos a Ecuador y al trópico, y con una cantidad interesante de datos duros que tenés y algunas comparaciones con nuestro país. Sí, a ver, el Producto Bruto de Ecuador ronda, el anual por supuesto, los 116.000 millones de dólares, esto es lo estimado para este año. Argentina, 450.000 millones, es decir, casi 4 veces más. El PBI per cápita anual se estima en 6.500 dólares para Ecuador, Argentina 25.000. Esto no significa que cada uno de nosotros va a cobrar 25.000 dólares, ¿no? Es lo que producimos a valor per cápita. La deuda externa... Ya estaba gastando cuenta. Sí, yo también estaba, pero bueno, nos conformamos con la jubilación y listo, ya está, ¿no? Deuda externa. La deuda externa para Ecuador ronda los 60.000 millones de dólares. La Argentina, 300.000 millones de dólares. Esto incluye la deuda pública, la deuda privada, ¿sí? Los ecuatorianos deben cada uno 3.400 dólares. Los argentinos debemos 1.700 dólares, ¿sí? Es significativo, ¿no? El balance de los números. Déficit fiscal, el tan mentado déficit fiscal criticado por la derecha argentina en Ecuador es el 3,5% del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto es en Argentina? El 3%, ¿sí? Menos que en Ecuador. El salario promedio en Ecuador habla de 400 dólares, en Argentina habla de 1.000 dólares. Esto estoy hablando de si sumamos todos los salarios y los dividimos por personas. No significa que todo el mundo gane 1.000 dólares, porque no gana 1.000 dólares. Está claro, ¿no? Tenemos una población en Ecuador de 17.750.000 personas, en la Argentina 46.044.000. Todo esto es estimado, son los números que proporcionan los organismos de estadísticas de ambos países, ¿sí? Y están refrendados en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, porque esto hay que rendir cuentas con estos números a las instancias internacionales. La superficie de Ecuador son 256.000 kilómetros. Es un país bastante chiquitito, nosotros somos 10 veces más grandes, tenemos 2.780.000, sin contar islas, y la Antártida. La densidad poblacional de Ecuador habla de 69 habitantes por kilómetro cuadrado, en la Argentina tenemos apenas 16 habitantes por kilómetro cuadrado y espacio para todo el mundo. La inversión de salud dentro del presupuesto. Me fui a fijar específicamente esto que está algo tan mentado y tan discutido y debatido en la Argentina en los últimos tiempos sobre la salud pública. La inversión en salud en porcentaje de presupuesto en Ecuador es el 10%, en la Argentina es el 12%, ¿sí? La inversión en educación y en función porcentual sobre el presupuesto, en Ecuador 15%, en la Argentina 15% también, así que estamos empardados en ese tema. La balanza comercial de Ecuador da un déficit en 2022, dio un déficit de 1.300 millones de dólares. En relación a la educación, ellos tenían y siguen teniendo, conservan, una gran valoración del nivel de educación nuestro. Y en algún momento, hace varios años, después esto se cortó con Lenín Moreno, tenían unas propuestas
a los estudiantes que quisieran formarse en Argentina, donde los ayudaban económicamente como para que vinieran a la Argentina a estudiar, y la condición era que tenían que volver a trabajar luego de recibidos, no quedarse en Argentina. Entonces hagamos la aclaración también que este porcentaje de presupuesto está heredado del gobierno de Rafael Correa. Antes era mucho menor, ¿sí? Ajá, bien, tengámoslo bien, en cuenta. Bien. Tenían esa inversión porque les interesaba mucho el nivel de formación que había en Argentina. A los fines de nuestro programa yo busqué esto que era la inversión actual. Nosotros tendríamos que del Producto Bruto, del presupuesto, perdón, invertir un poco más, que es el proyecto que han planteado en estos términos, inclusive Massa, ¿no? Cómo invertir más en los próximos años del PBI, no del presupuesto, es otra cosa. ¿Sí? Del PBI es un monto mucho mayor que lo que se cuestiona o lo que se consigna en el presupuesto. Decía que la balanza comercial tiene un déficit en Ecuador de 1.300 millones de dólares, para el 2022 fue así, y en la Argentina tenemos un superávit de 7.000 millones de dólares en 2022. ¿Qué porcentaje ocupa la deuda externa del PBI? En Ecuador el 62% del total de su PBI está endeudado, ¿sí? Es el monto de la deuda. En la Argentina, en términos objetivos y de dólar oficial, 31%. Es decir, ellos están mucho más endeudados que nosotros, ¿sí? Y ¿sabes qué me tomé? Es algo que voy a tratar de profundizar en los próximos programas cuando toquemos cada uno de los países. El precio de un kilo de harina de trigo en Ecuador es 72 centavos de dólar. Y en la Argentina es 1,07 del dólar oficial. Es decir, que a dólar blue sería mucho menos, inclusive mucho menos de lo que vale en Ecuador. El precio de un litro de leche en Ecuador es 80 centavos de dólar. En la Argentina, a valor del dólar oficial, 1.25. Este tipo de comparaciones nos ubica, me parece, a nosotros dentro de un marco de poder comprender mejor los números, ¿sí? Y cómo se vive del poder de compra. Porque de todas maneras, Larry, podría ser más barato acá, es el país del trigo, ¿no? Sin ninguna duda, y la leche lo mismo, sí, podría ser. Hay países que subvencionan esto, por eso la comparación. Esto lo investigué así muy por arriba, creo que voy a tener que tomar 5 productos de la vida cotidiana y cotejarlos todo el tiempo con los países que toquemos para tener una referencia de cómo se vive. Es una referencia muy por encima, pero es importante, ¿sí? Bueno, esto por lo menos son los datos números de la economía. Después tenemos las relaciones internacionales, pero si vos disponés de algún tema musical, a mí me parece que es el momento, ¿no? ¿Tenés algo? Ya nos queda muy poquito de programa, nos quedan 4 o 5 minutos, bueno, entonces, nada más. Entonces vamos a irnos con un tema musical y comento. Nos vamos, sí, que es un tema largo, así que puede llegar a quedar de fondo también, porque es un tema con mucho ritmo, muy lindo, ¿no? Vamos a las relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos, por ejemplo, que a partir del gobierno de Lenín Moreno, de la traición de Lenín Moreno, y luego el gobierno de Guillermo Lasso, se estrecharon con Estados Unidos. Algo de eso decía también Orlando en la entrevista que le hicimos cuando dijo que el nuevo presidente va a ir... Viajó, estuvo hace Unidos un día o dos. En un viaje donde se expresa la sumisión del poder local frente al gran poder estadounidense, ¿sí? Son esos viajes de protocolo donde se piden instrucciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué te permiten hacer, cosa que no había ocurrido con Correa y que había distanciado a Estados Unidos, y Estados Unidos lo tenía en la mira a Correa, como tuvo en la mira a Cristina, como tuvo a Lula, como lo tuvo a todos los progresistas, los gobiernos progresistas, que yo hablaba al principio en las palabras iniciales sobre esa conjunción, esa constelación que se dio al principio de este siglo, ¿no? Desde 2005 más o menos en adelante. Hay dos productos que tienen que son muy, muy sabrosos, que son el cacao y el café. Exactamente. El café ecuatoriano es exquisito. Bueno, pero eso también delata... Y el cacao también. Bueno, y eso delata la primarización de la economía ecuatoriana. No tiene una gran industria Ecuador. Entonces la producción y la exportación mayor está basada en esos productos, ¿sí? Que es lo que engrosan. También tiene petróleo, pero el petróleo sale, el crudo... y después compran el refinado, por lo cual se produce una diferencia abismal, lo que produce cierto déficit, ¿sí?
Bueno, Estados Unidos es el primer socio de Ecuador. El 40% de las exportaciones de Ecuador van a Estados Unidos. ¿Sí? Las relaciones con Rusia están un poco deterioradas, pero sigue siendo Rusia un importante proveedor de Ecuador de petróleo y gas. Fíjate vos, ¿no? De petróleo ya refinado. Y con China, yo tomo los países, digamos, los poderes que están hoy en día en disputa, ¿no? China tiene una muy buena relación, ahora se ha convertido en el segundo socio comercial de Ecuador después de Estados Unidos, China, ¿sí? Tienen una enorme franja costera donde aprovechan playas preciosas y después tienen muchos pueblitos de artesanías, muchas cuestiones, muchos lugares de paseo históricos, muy lindos. ¿Qué otro dato te queda? Bueno, me queda. La relación con América Latina es una relación que va y viene. En el tiempo de Rafael Correa, todos vimos fotos enormes desde el punto de vista conceptual y político de unidad, con Lula, con Evo, con Cristina, con Néstor. Realmente eran fotos muy importantes que no eran solamente un símbolo, sino que había una intención de integración. Recordemos que en América Latina, Ecuador es parte de la OEA y de la Comunidad Andina de Naciones y ha firmado acuerdos de libre comercio con varios países vecinos, entre ellos Colombia, Perú y México. Es un estado asociado del Mercosur, sin ser miembro pleno, pero fue uno de los fundadores de la UNASUR, ¿no? Esto es importante recalcarlo. Bueno, con Argentina las relaciones son históricamente cordiales. Pasan de intercambio comercial, algún intercambio, digamos, de índole político, pero no es digamos, una gran relación. De alguna manera también estuvo bastante interrumpido un vínculo que había, que era que, ojalá vuelva, Aerolíneas llegaba. En su momento Ecuador, en época de Macri dejó de llegar. En época de Macri dejó de llegar la compañía y casi no existe la compañía, culpa de la derecha, ¿no? Es decir, privatista y vendepatria. Bueno, en términos de comercio, la Argentina es un buen socio comercial, es uno de los principales socios comerciales dentro de América Latina. De Ecuador viene hacia la Argentina banana, el camarón, el cacao y el café. ¿Sí? Y de la Argentina, Ecuador importa carne, trigo, maíz y aceite de soja. Mira vos. Bueno, Larry, nos tenemos que ir, son y 59. Podemos ir a comer un encebollado o un caldo de bola, podríamos ir a comer, ¿no? Un caldo de bola que es una sopa típica de la costa ecuatoriana, que entre sus ingredientes se encuentra el rabo de vaca, ¿no? Entonces una bola en serio, ¿no? Yo pensaba que era un eufemismo. Y tiene también un toque de maní, pero el ingrediente más característico son unas bolas de verde, se llaman así. Las bolas son unas pelotillas hechas de masa de plátano verde, y de ahí el nombre, ¿no? Justamente, y están rellenas de carne y verduras. Tienen muchas comidas típicas, entre otras, en las Galápagos, por ejemplo, bueno, el cangrejo es característico, es muy, muy característico, y un pescado que lo ves en todos lados, que es económico, se llama brujo, que es un naranja rojizo, muy, muy sabroso también, muy rico. Interesantísimo brujo. La comida. Tendríamos que hacer un tour gastronómico en algún momento, ¿sí? Las comidas típicas de cada país. Nos vamos, Larry. Gracias a la radio pública de Marcos Paz por volver a repetir luego este programa, la 90.7. Gracias a Radio RPD, Radio FM 97.5 de Oberá en Misiones. Gracias a Radio Pista Urbana. Gracias, Lali Grumeli. Gracias, Caput. Gracias, Larry Levy. Gracias, Hugo. Nos encontramos la semana que viene a la misma hora por esta misma onda. Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. Única opción, Massa presidente. A Massa no hay otra opción.
pasan cosas. Porque estoy absolutamente en contra del negacionismo, porque defiendo los derechos humanos, la educación y salud públicas. En el balotaje voy a votar a Sergio Massa. Voy a votar a Massa. Voy a votar por Sergio Massa. Porque quiero un Estado presente. Un Estado presente quiere decir que el Estado cuide que todos tengamos acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. Es un hombre que destaca mucho el rol del Estado en todas sus expresiones. De Tucumán, de Mina Clavero, Córdoba. Soy de San Juan, en Misión Nueva Pompeya, Chaco. Radio Caput. Queremos mantener los derechos que se han logrado en todos estos años. Massa, indudablemente. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Que estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias. Política. Sergio